Recording in progress. Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo amanece? A mí me va muy bien, a los que no les va a ir muy bien es a ustedes. ¿Por qué? Porque tengo las notas aquí a un lado mío. ¿Y qué tal? ¿Cuántos nuevos padres de la geología tienen? Padres, eso no llega ni a aspirantes a la geología. No diga eso, ¿cómo va a ser? Oye, sí me puse mal ayer corrigiendo, para que sepan. Me puse muy mal. No salieron bien, en serio. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Y la verdad que me sentí mal porque tanto que les explicaba, hasta les dediqué un día para el día lunes, el día anterior, para responderle las dudas. Les mandé y a cada rato le pregunto, el que tenga duda, el que tenga alguna pregunta que hacerme, con mucho gusto, todos. Me mostró más y me salen con ese examen, ¿vale? Bueno, pregunta. Vamos a poner a Rosa Contreras a que me conteste. La mitad pasó, la otra mitad está raspado. Y los raspados están con bajas notas. Rosa, ¿qué hacemos? Profe, ¿qué le puedo decir? Si usted fuera Profesor, profe. dice que lo llamo pronto a los coreanos que hay este fin de semana. En la materia no hay recuperativos, ¿verdad? ¿Ah? Después que yo les he ayudado tanto, me salen con ese, les voy a hacer recuperativo. Pues yo pensé que usted me iba a decir, profe, llévelos para la horca o llévelos para la silla eléctrica o alguna cosa ¿Cómo? así, ¿no? ¿Cuántos alumnos son raspados, profe? La mitad, O sea, la mitad son que 7, 8. de la mitad de 12. 6 personas. Eh, Y hay un 1, Un 0-1. hay un 0-1. Él, lo- Coño, él sabe cuál es, el premiado. él sabe quién es. Ay, Dios. ¿Cuánto vale cada parcial, profe? ¿Ah? Dime. ¿Cuánto vale cada parcial? ¿Qué cuánto vale Yo se cada los dije, yo se parcial? los dije a ustedes el primer día que nos vimos de manera presencial, yo se los dije y lo anotaron. Primer parcial 20%, segundo Uy, parcial 25%, tercer parcial 25% y último parcial 30%. De verdad que no me gustó para nada eso. Les pregunto, ¿quieren que les dé las notas ahorita? dele, profe. Vamos a Bueno, caerle de uno. María de Ya. los Ángeles Peña, ¿está presente? Ella mandó que no tiene luz, ¿Ella mandó qué? mandó por el grupo. ¿Qué mandó qué? Buenos días, profe. No tengo luz y los megas no me agarran bien. Seguiré intentando para conectarme a la clase. ¿Quién María está Peña. hablando quién está hablando de eso? ¿Giovanni? Sí, sí, María Peña. María Peña lo dijo por el grupo. Estaba Ah, leyendo lo María que Peña, decía. María Peña. Sí, sí, sí. Bueno, fue de los que pasó. Tiene 12. Primero voy a leer los 6 que pasaron. Danae Uzcategui. ¿Está presente? Danae. Danae Uzcategui. ¿Tampoco está presente? Sacó 10. Uy, para abajo. Rosa Contreras. Ahí sí está presente. Rosita. Épale. Rosa. Rosa Contreras, porque está presente. No. Ay, prendió la. Rosa.
Dígame. 10. Ok. Esta es la mayor nota que hubo en el examen. Giovanni Russo. Ajá, dígame. ¿Usted es ruso porque viene de Rusia o De Acarigua vengo, de Acarigua. de Pero el Acarigua? ruso es italiano. Y ese apellido ruso de dónde viene? ¿Su Italiano, tatarabuelo italiano. era de dónde? Mi abuelo, mi nono, era de Italia, de Nápoles. Ah, Justamente donde está el Monte Vesubio, era que tanto italiano. comenta. Sí. Por allá estuve yo, en la parte del Vesubio estuve. Bueno, Eh, mi nono era de Nápoles, pues, de un pueblo en Nápoles. lo felicito porque tiene la mayor nota del curso. Sacó 14. Fino, profe, gracias. Ah, a Yelén Dufar. 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 No está. Para que se lo digan. ¿Quién la conoce? Yo le Yelén digo, profe. sacó 13. Ok. 13. Giampiero Di Vito. ¿Dónde está Giampiero Di Vito? Aquí está, porque está presente en la clase. Giampiero. ¡Epa, Giampiero! Profe, No están me- escribiendo por el chat del grupo. ¿Qué están escribiendo? Sí. Escribió Pero, Dana, escribió Ayelen. pero Jean-Pierre él escribió está, que no puede escribir audio. pero Giampiero está presente en la clase, pues lo tengo anotado aquí. Sí, claro, pero él está mandando que no tiene audio. Ah, que no tiene audio. Ajá. Dile que sacó 11. Ok. Esos fueron los que pasaron. Ahora vienen los que aplazaron. Hmm. Tai Bautista, Presente. presente. 05, Bautista. Nicolás José Torrealba Cáceres. Nicolás. Epa, Nicolás. Profe, Nicolás creo que no está presente. Él tiene esta hora justamente clases presenciales. No sé si se conectó o no. Mm, es el 01, para que sepan, ¿no? Para que se lo digan. Se lo Sacó comentamos. 01. Ese fue el que vi en clase siempre mirando para el frente y nunca escribía. Nunca escribía. Por eso mismo, porque le coincide la clase y entonces no ha asistido. Uf. Daniel Montilla. Daniel Presente. Montilla. Ahí estás, Daniel. 6, 06. Miguel Eduardo Vicuña Méndez. Miguel Eduardo Vicuña Méndez, ¿está por ahí? Profe, ahí está hablando. Lo que pasa es que el micrófono de Miguel es un poco suave, no se le escucha mucho. Mm, pero cuando le eche los perros a la carajita, sí escuchen, sí hable en voz alta, ¿verdad? Ah, bueno, usted sabe cómo es. Claro, claro. Miguel Eduardo Vicuña Méndez sacó 8. Sofía Gutiérrez Ugarte. Sofía, es Laura. Laura Sofía Gutiérrez Ugarte. Esa es la levantanovios del curso que tengo en este semestre. ¿Cuántos novios lleva, profe? Lleva 3. Yo le llevo a la cuenta ya. Y Verga, apenas vamos en el primer parcial y ya lleva 3 novios. Ay, verga. Y después dicen que los pasados son uno, ¿no? exactamente. Sacaste 7. No, 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 no diga bueno, eso es de lamentarlo, no de alegrarse. Y Giovanni Araque, Giovanni Araque,
No está presente. Giovanni Araque No, profe, no está aquí presente. sacó 0,6. 0,6. Esas son las notas que sacaron en el primer parcial. Tomé la decisión, se los había dejado para decírselos de último, tomé la decisión de hacer un recuperativo. O mejor dicho, no lo iba a hacer y mi compañera de vida, que es la que me da matracazos todos los días, me regañó y me dijo, ¿y por qué va a ser tan mala gente? ¿Por qué no le haces un recuperativo? Y para que no se me pusiera brava y no me diera trompada, le dije, bueno, está bien, vamos a hacer un recuperativo. Así que denle gracias a ella. Qué linda. Bien, les voy a hacer un recuperativo, creo que el próximo lunes, de hoy en 8, a la hora de la clase. A mitad de carnaval, profe. Eso es carnaval, el lunes. El lunes que viene es carnaval, profe. Lunes y No, martes están de Italia. no, nada, cero, perdón, que no sabía. Ya Rosa está diciendo Entonces, que el carnaval no le esté molestando. y Quietito. tiene toda la razón, porque sepa. Pues Ujú. yo tengo una curiosidad. María Peña, estás ahí, ¿verdad? Que las ferias se respetan, dicen. María, estás ahí. María, María, ¿de dónde? ¿De dónde es María? ¿Dónde nació María? No oigo, no Estoy oigo, no oigo. No, papi. aquí en Mérida. No sé si me... Ya Nació en va. Mérida, profe. Mérida. Yo pensé que ella era de Santo Domingo. No, no. Ah, bien. Entonces, si el lunes es carnaval, que no lo había percibido, entonces va a tener que ser esta semana. Vienen a ver ustedes qué día y qué hora. Les propongo que puede ser un mediodía para que no les perjudique con las clases. Un día de esta semana allá en la Don Tulio, en la Don Tulio. Me avisan con tiempo para yo a ver si logro apartar el salón. ¿Ok? Puede ser miércoles o jueves o viernes, uno de esos 3 días, miércoles, jueves o viernes, uno de esos 3 días. O puede ser el sábado, o puede ser el sábado también. Yo hablo con el jefe de los vigilantes allá para ver si nos deja entrar a hacer el recuperativo. ¿Qué va a tener el recuperativo? Va a ser de una sola pregunta. Una sola pregunta. Voy a tratar de hacer una sola pregunta que trate de englobar lo máximo dentro de la materia que tocó para el examen. Una sola pregunta. Y ese recuperativo, como es de una sola pregunta, van a tener que hacerlo los que pasaron y los que están aplazados. ¿Por qué digo eso? Porque los que pasaron van a presentar ese recuperativo. Porque como va a ser una pregunta, va a tener un valor de 4 puntos. 4 puntos. Se va a hacer sobre 4 puntos que suma Ok, va a ser un sumatorio, no un recuperativo como tal. más o menos. Más o menos. Ustedes saben más que yo de esa broma. Le estoy poniendo más o menos las condiciones para ayudarlos, pero que me cumplan. Un recuperativo suma, pues vamos a llamarlo, que suma a la nota del actual parcial, a la nota, no resta. O sea que si contesta mal o no contesta esa pregunta, se quedan con la nota que sacaron en el examen. Y si contestan, suman. ¿Y por qué estoy poniendo también a los que pasaron? Porque ellos también tienen derecho a que su nota se les sume. O sea, por ejemplo, el que sacó 11, si contesta esa pregunta, ya no va a pasar el primer parcial con 11, sino con 15. Me explico, ¿no? Por eso más bien le va a ayudar a la nota. Tienen derecho también a que se les sume nota, porque para eso se fregaron. Entonces necesito, por favor, que se me pongan de acuerdo a ver qué día puede ser. Les propongo jueves, miércoles, jueves o viernes a mediodía. O el sábado, cualquier hora de la mañana, que como no hay clase como no hay clase, entonces podemos verla el sábado. Y los va a favorecer. Entonces hagan el sacrificio ese ustedes porque los va a favorecer.
Díganselo, por favor, a las personas que no están presentes en, en el, en la clase de ahorita, que no asistieron. Voy a responderles el examen. Voy a responderles el examen para que vean dónde metieron la pata cada quien que contestó. Los exámenes están acá. El día del recuperativo, como es presencial el recuperativo, voy a llevar los exámenes ya corregidos y se los entrego para que ustedes vean dónde metieron la pata o dónde no contestaron. Y el que tenga algún reclamo que hacer, con mucho gusto lo atiendo con lo que les dije la otra vez. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y lo atiendo. Si tienen algún reclamo que hacer. Vamos a contestarles el examen. Primera pregunta. ¿Se puede trabajar con confianza en una roca? Ay, esta persona, no voy a decir quién es, pero no escribí bien. Se puede trabajar con confianza en una roca rica en carbonatos en Mucubají. Fíjense que yo les he dicho que subrayen las palabras claves de la pregunta. Ninguno subrayó nada. ¿Cuáles son las palabras claves de esta pregunta? Roca. Segundo, carbonato. Tercero, Mucubají. La respuesta tenía que ser alrededor de esas tres palabras. Roca, roca. Vamos, el profe me está tramando. ¿Por qué digo roca? Porque en esta materia que venía para el examen también vimos los minerales. Y los minerales en sí no son rocas, sino son los componentes de la roca. Pero también esa materia iba para el examen. Entonces les pregunté por roca. Segundo, carbonatos, un tipo de roca. Cuando vimos la clasificación rica en carbonatos, o sea, rica en minerales carbonáticos. Cuando vimos la clasificación de los minerales, vimos los carbonatos, vimos los sulfuros, vimos los sulfatos, vimos los silicatos. Eso era la clasificación de los minerales y ustedes lo tuvieron en grabación. O sea, se había visto en la clase. Preguntaba por los carbonatos. Los carbonatos es ricos en calcita. Y yo les dije, y ustedes tienen la grabación para que vean que no les miento, que la calcita, el problema de ella para trabajar con ingeniería no es que se descomponía, no es que se descomponía fácilmente en climas cálidos, sino que se disuelve la casita se disuelve fácilmente en climas cálidos y húmedos. Pero les pregunté por Mucubají, y el clima de Mucubají es frío y seco. Si no hay agua, casi. Y si no hace calor, no se disuelve. Y como no se disuelve, sí se puede confiar en Mucubají, en una roca carbonática. Esa era la respuesta. Y estaba englobadas las palabras claves dentro de la pregunta. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Una roca de un solo mineral resulta incompetente en clima cálido y húmedo. Las palabras claves que hay que subrayar allí. Un solo mineral, incompetente, cálido y húmedo, cálido y húmedo. Y fíjense que todas las preguntas al final decía explique, o sea, tenía que explicar lo que contestara. Si decía, no, es que mi abuela es la que se meteoriza. Bueno, tiene que explicar por qué su abuela es la que se meteoriza. Por decir algo, pues están inventando soquetadas yo. Tenía que explicar lo que usted dijera. ¿Sí? Bien. Vamos a responderla. Pregunta por un solo mineral. Si es un solo mineral el componente de esa roca, entonces define un comportamiento homogéneo dentro de la roca porque tiene un solo mineral, no tiene variedad de minerales que se comporten distinto cada uno. Un solo mineral entonces es homogéneo. O es muy competente o es muy incompetente. Vamos a ver entonces. Incompetente en clima cálido y húmedo. Hace calor y llueve bastante. ¿Cuál es el depende? ¿Cuál es el depende? Y pregunta por un solo mineral, no pregunta por roca.
una roca de un solo mineral, un solo mineral. O sea, ahí en ese momento, en esta pregunta, la roca y mineral son lo mismo porque la roca está compuesta de un solo mineral. Ok. Entonces, hay que ver entonces qué tipo de mineral es y hay que nombrarlo, no limitarse a decir depende del tipo de mineral. A los que me respondieron eso, yo les puse, pero ¿cuál es? Porque vimos el tema de los minerales. Ese tema se vio, no había que responder genéricamente, sino que había que detallar porque el tema ese iba para el examen. Bueno, depende, porque si nosotros en cálido y húmedo, tenemos, y la pregunta anterior estaba aparte de la respuesta. Si tenemos un carbonato, por ejemplo, en cálido y húmedo, se disuelve con facilidad y no es competente para trabajar en ingeniería. Pero si el mineral que tiene la roca, que es uno solo, es sílice, así sea cálido y húmedo, es competente. Entonces, ahí en la respuesta esa había que acudir a la clasificación de los minerales, y la clasificación de las rocas, ácidos, intermedios, básicos y ultrabásicos. Eso estaba dentro de la materia que tocaba para el examen. Esa era la respuesta y por eso mucha gente se cayó y no contestaron eso. Otra, esta que solamente uno lo contestó más o menos bien, más o menos, solamente uno. ¿Por qué los Andes venezolanos son menos altos que los Andes sudamericanos? En principio, y cuando me dicen eso, lo que tengo que decir, eso tiene que ver con tectónica de placas, porque los que levantaron las montañas fue la tectónica de placas. Así que vamos a dar la respuesta enmarcada dentro del tema que toca para el examen, que es la tectónica de placas. Fíjense que no les estoy demostrando que no les hice ninguna pregunta fuera de la materia que tocaba. Bueno, si los Andes suramericanos tienen montañas más altas, son más altos, es porque había más fuerza para levantar, de elemental lógica. Y si había más fuerzas para levantar, es porque las zonas de convergencia de placas allí eran placas fuertes, de extensión, para poder que tuviera fuerza para levantar esa montaña. Los Andes venezolanos tienen menos altura, tiene que haber placas menos fuertes. Ahora, y entonces que eso también se los di en la materia. ¿Cuáles son las placas que interactuaron en Venezuela? Ah, ya estaba la placa del Caribe y la placa suramericana. La placa suramericana era fuerte, pero del Caribe yo les dije a ustedes que eran de las placas pequeñas en todo el planeta. Y es de las placas pequeñas en todo el planeta, tiene menos fuerza para haber levantado esa corteza y convertirlas en montañas. Esa era la respuesta. La placa del Caribe porque tiene menos cuerpo, tiene menos superficie, tiene menos masa y por lo tanto tenía menos fuerza que las dos placas que eran la de Nazca y Sudamericana también en los Andes sudamericanos. Por eso las montañas de los Andes sudamericanos son más altas que las venezolanas. Simplemente relacionarlo con la placa del Caribe, que es lo que sea distinto a los Andes sudamericanos. Uno solo me contestó más o menos. Uno solo. Los demás, algo. Otros medio mencionaron genéricamente la cuestión, otros no mencionaron nada. Bien, voy a la cuarta pregunta. ¿Cuál es más peligroso y por qué? ¿Y por qué? Para construir la zona de convergencia o la zona de divergencia. Fíjense que yo puse ¿y por qué? Ese ¿y por qué? Había que cumplirlo a pie de letra porque estaba incluido dentro de la pregunta. La gran mayoría la pegó bien diciendo que es la zona de convergencia, pero no explicó por qué. Y hubo uno que dijo que era la zona de divergencia. Ese no estaba ubicado. ¿Y por qué la zona de convergencia? Porque ahí es pues, donde se dan las malas fuerzas, porque se encuentran de frente a frente ambos, empujando en sentido diametralmente opuesto, y eso es lo que ocasionó la subida de las montañas, todo eso, las fuerzas originan todo eso, y esa zona es la que arruga y
la corteza a través de la fractura se convierte, aparecen volcanes y todo eso, quiere decir que la corteza ahí está mucho más activa, susceptible de terremotos. Ese es el por qué sí de la de convergencia, pero había que explicar por qué no la de divergencia, porque yo pregunté por las dos. No contestaron nada de la de divergencia, porque ellas no son fuerzas que se encuentran y no fracturan la corteza. Como no son fuerzas que se encuentran, sino que se separan, pues se van separando sin que produzca fracturas. Y solamente en el sitio de contacto es que se produce vulcanismo. Y el vulcanismo no produce sismos fuertes. Hubo un bachiller que me dijo que la de divergencia era la peor, porque si se construía en esa zanja, pues se iba a hundir. Eso me contestó el bachiller. No voy a decir quién es. Este, ¿quién construye? ¿Quién construye? ¿Qué ingeniero civil construye en cualquier parte del mundo en las franjas donde se separan las placas? ¿Quién va a construir en esa zanja? Nadie va a construir. Nadie construye en huecos. Nadie. Y yo pregunté por zona, no por la fractura, sino por zona. Mire, le repito la pregunta. ¿Cuál es más peligroso y por qué para construir? Zona de convergencia o zona de divergencia. Pregunté por zona. Zona incluye los laterales de la zona de convergencia y los laterales de la zona de divergencia, de los dos laterales. Entonces, en la zona de divergencia es la menos peligrosa para construir porque no produce tanto quiebre la corteza y no produce tanto terremoto. Esa era la respuesta, porque se están encontrando dos fuerzas grandes aprisionándose de frente a frente, fuerzas diametralmente opuestas. En cambio, aquellas se separan y como hay separación, no las constriñe cada una de esas, no las aprieta una contra la otra. De elemental lógica. La pregunta 5. ¿Qué hace que exista la zona de transcurrencia de placas? Creo que uno solo, no me acuerdo quién fue, pero uno solo fue el que me nombró esa respuesta. Y se la puse bien. Eso creo que fue que dio lugar a uno de los que pasó la materia. ¿Qué hace que las placas convergen? ¿Qué hace que las placas diverjan? ¿Qué hace que las placas se desplacen lateralmente? ¿Qué es esa por la pregunta que les hice, transcurrencia? Que las placas se deslicen lateralmente una respecto a la otra. ¿Qué hace que las placas en esos tres movimientos se estén moviendo? Viene del interior de la Tierra. ¿Y qué hace que las mueva? Las corrientes de convección. Eso estaba dentro de la materia que habíamos dado, las corrientes de convección. Entonces, depende de la orientación de las corrientes de convección, hace que se encuentren, que se separen o que se arrastren lateralmente una contra la otra. Es así, son las corrientes de convección, y eso lo habíamos visto en la materia, que las corrientes de convección son las que dirigen el movimiento de las placas y lo que hicieron fracturar todo el continente mundial en placas. ¿Okay? En este momento que tenemos un promedio de 23 placas mundiales. La pregunta número 6, última. ¿Cuándo las porfiritas resultan incompetentes y cuándo no para ser utilizadas en ingeniería? Explique. Primero había que subrayar la palabra porfirita, es clave. Y segundo, competente. Y tercero, incompetente. Son las palabras claves a ser subrayadas allí. Bueno, si subrayé porfirita, tenía que hacer memoria que son las porfiritas. ¿Qué son las porfiritas? Creo que la mayoría acertó. Ahí sí creo que no estaban tan pelados. Es un crecimiento, mayor crecimiento de los cristales, de los minerales. Los cristales hiperdesarrollados, hipercrecidos, se llaman porfiritas, los expliqué en clase.
Lo que quiere decir que si son porfiritas y son más crecidos que los otros, presentan más superficie para que reciba agua y reciba calor del sol, porque no son tan chiquiticos, porque crecieron bastante. Ok, y si son de esas porfiritas que tienen más superficie para recibir rayos solares y todo eso, si esas porfiritas son de minerales como los carbonatos, para decirle algo de la clasificación de los minerales, en climas cálidos y húmedos, sucumben con toda facilidad. Si esas porfiritas no son de carbonato, sino son de sílice, aún estando en climas cálidos y húmedos, son resistentes. Si esas porfiritas, mayoría, estoy poniendo dos ejemplos opuestos, carbonato y sílice. Si esa porfirita, la mayoría es carbonato, otra vez, pero son climas como el de Mucubají, que es frío y seco, se pueden utilizar, aún siendo carbonatos. Y si son silicios, pueden utilizarse indistintivamente en cualquier tipo de los dos climas extremos, frío y seco o cálido y húmedo. La respuesta estaba en la materia. Esa era la respuesta. No contestaron. Sí, profe, se escucha fino. Gracias, estaba aprovechando para terminar de desayunar. Bueno, ese fue el examen. Esa era la respuesta. Perdón. Gracias, muy amable. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer con respecto al examen? Nada. Por favor, ¿quiere ponerse de acuerdo para el recuperativo? Y me lo avisan. Es conveniente para ustedes, porque No, profe, ahorita en el grupo hacemos una encuesta a ver qué día pueden exact- todos. exactamente, sí, exactamente. Si tú liderizas eso, te lo agradezco. Este, es muy conveniente porque le suma. En ningún momento resta. ¿Ok? Y no sé qué pregunta voy a hacer, pero voy a tratar de englobar en una sola pregunta la mayor parte de la materia que iba para el examen. Fíjense las preguntas, que desde el primer día de clase le dije que no le iba a preguntar conceptos, sino que los iba a poner a pensar, porque es la forma en que tiene que pensar y actuar cuando sean ingenieros. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, caso en que yo fui testigo, que hasta presos fueron ingenieros que no supieron tomar determinaciones y las obras que hicieron tuvieron problemas o le colapsaron totalmente o parcialmente, pero se perdió dinero en la obra que se hizo por mala decisión del ingeniero. Por eso es que los obligo a pensar desde ahora, no con ganas de estar echando vaina a ustedes. Profe, ¿y a qué horario sería el parcial en dicho caso? Si es miércoles, jueves o viernes, yo les propongo que sea mediodía para que no les estorbe con ninguna clase. Yo no tengo ningún problema. Me comería, Ok, ya. me brindarían un par de pastelitos allá en el cafetín de la Don Tulio. Pero yo no tengo ningún problema que sea mediodía para que no les estorbe con ninguna materia. Si es miércoles, jueves o viernes. Y si es sábado, en la mañana, la hora la ponen ustedes, que yo puedo llegar en la hora que ustedes digan. Pero me lo avisan con tiempo para efectos de apartar el salón allá. Acuérdense que como eso no es ingeniería, hay que estarle echando una jaladita a los vigilantes para que le presten un salón a uno. ¿Les parece bien? Ok, fino, profe, habría que cuadrar porque el jueves y viernes creo que son feriados también. Y recuerden, y díganselo también al estudiante que sacó 0,1, que eso suma, porque no es lo mismo sacar en el primer parcial, llevar el primer parcial 4 o 5 puntos que llegar 8 o 9, porque el 8 o 9 se puede levantar con los demás parciales, pero sacar 1 o 4 o 5, eso sí es muy difícil levantar esa nota.
¿ok? Para que por favor se lo digan a todos. Suma, no resta. Si contestan mal, no les va a restar nada. El segundo examen, ¿cuál segundo examen? El parcial, el recuperativo, la misma materia que tocó para el primero. Sí, pues hasta la materia que se haya visto antes de la fecha que pusimos para el segundo parcial. Sí. Y me acuerdo que pusimos el segundo parcial tomando en cuenta los carnavales. ¿Alguien tiene por ahí a mano la fecha del segundo parcial? El que tenga la fecha del segundo parcial por allá a la mano me lo avisa. ¿Ok? La materia que se haya visto hasta anteriormente, ya lo tengo por aquí. El 25 de enero, febrero, marzo, el 25 de marzo va el segundo parcial. No hacía falta materia. Terminamos las sedimentarias y creo que veamos las metamórficas también. Tal vez vayan ese par de rocas. Bueno, empezamos la clase. Habíamos quedado la semana pasada que yo dije, voy a ponerle unas 3 imágenes de lo que habíamos visto la clase pasada para que coordinemos bien, que no haya saltos en las diferentes clases, sino haya continuidad. Habíamos dicho que así se originan los conglomerados, que son un tipo de roca sedimentaria, que esta imagen que se muestra aquí no es todavía roca conglomerado, sino sedimento conglomerático. Sedimento conglomerático. Y se llaman como tal conglomerados cuando los agregados, que son estos, son redondeados. Cuando son redondeados, que significan que han sufrido transporte. Por ejemplo, un río, el río Chama, que arranca con restos de rocas, allá hay metamórficas arriba en Mucobají, rocas, y son angulares, y de tanto transportarlo desde Mucobají hasta aquí, hasta los alrededores de Mérida, tanto darle tumbo, bajándolo desde el páramo hasta acá, llegan redondeados. Entonces, cuando se depositan a manera de sedimento, y como se depositaron así con agregados de diferentes diámetros, etcétera, entonces sedimento conglomerático, porque son agregados gruesos. Y cuando ya pasados los procesos de sedimentación se hacen roca, entonces ya no es sedimento conglomerático, sino roca conglomerado en sí. Estos conglomerados, y pónganle un poquito atención, porque aquí en los Andes se trabaja mucho con sedimentos conglomeráticos y conglomerados. Vamos a ver conglomerados y sedimentos conglomeráticos en la salida de campo. Les dije también en la clase pasada que cuando le ven cierto orden que forman, por ejemplo, aquí se ve como si fuera una capa, porque fueron depositados así y de este tamaño, y aquí diferentes capas distintas a estas, porque en tamaños más pequeños y formó. Quiere decir que eso son diferentes periodos de intensidad de lluvia ocurridos y que el río traía más material, o digo más agua transportando más material, o menos agua transportando más material. Aquí traía menos agua, aquí traía más agua, que tenía más capacidad de transportarlo más grueso. Eso le permite a uno reconstruir eso. Y también hay la depositación desordenada y ordenada. En este caso yo lo veo desordenado. Cuando es desordenado es porque el río bajaba con mucho caudal y arrastrando todo de todos lados y depositaba de manera desordenada. Cuando deposita de manera ordenada es porque es menos caudaloso y entonces tiene menos capacidad de ir transportando a lo loco ese material, sino que deposita en orden. Eso se traduce en competencia en rocas posteriores para trabajar en ingeniería, porque los conglomerados que fueron depositados de manera ordenada presentan menos espacios de huecos como este que estamos viendo aquí, por donde el agua puede entrar a descomponer la futura roca. Mientras que cuando se depositan ordenados hay mucho menos espacios de huecos, entonces el agua tiene menos espacio por donde entrar a descomponerla. Todo tiene su aplicación en ingeniería. Bien. Y esta imagen ya la habían visto también en la clase pasada.
es las rocas conglomeráticas que son de origen clástico, las que son arrancadas, transportadas y depositadas por fuerza de las aguas, por medios mecánicos, por fuerza. Estas son sedimentos conglomeráticos de textura clástica. Esto también es textura clástica, pero los materiales que transportó no habían sido transportados y son angulares. Lo que siendo de textura clástica da lugar a una roca que genéricamente es conglomerado, pero yo les había dicho en la clase pasada que se divide en dos. El conglomerado propiamente dicho, que es de, ¿cómo se llama? Te voy a pasar la imagen nuevamente. Que es este material redondeado, ¿verdad? El conglomerado propiamente dicho cuando se haga roca, porque ahí todavía no se ha hecho roca. Y el angular que se llama brecha. Genéricamente ambos son conglomerados porque tienen agregados gruesos, pero los que tienen agregados angulares se llaman conglomerados propiamente dicho y este se llaman brechas angulares. Dime. ¿Alguien me hace una pregunta? Bien. Les adelanto un poquito y aquí no tienen por qué memorizarlo todavía, pero estos agregados son de rocas metamórficas. Después se las digo cuando toque ese tema. Bien. Aló. Profe, Aló. con respecto a esto, que las rocas eran, Si no me están haciendo preguntas, por favor no me interrumpan. No, profe, Miguel sí está tratando de hablar, lo que pasa es que no se le escucha duro, es que ya va. Entonces soy todo oído. Miguel, profe, habla. y con lo que acabo de mostrar, las que tienen ángulos lisos es porque no se han transportado mucha distancia, ¿verdad? Entendí bien. No, yo no ¿Sí le escuché. escuchó, profe? No, ¿Le no, escuchó? no le escuché. Si me Comento puedes traducir. que las que mostró, que si tienen ángulo es porque no son transportadas a mucha distancia. No han sido transportados a grandes distancias. No han sido transportados a grandes distancias. Y uno de los ejemplos más clásicos de los depósitos con agregados angulares es los deslizamientos. Los deslizamientos no me dejan dar la clase. ¿Aló? Bien. Entonces, los deslizamientos son el mejor ejemplo de que presentan materiales angulares, a no ser que ya depósitos anteriores, material ya depositado anteriormente con agregados redondeados, se deslicen y caigan abajo y siguen siendo material, van a dar lugar a nuevos conglomerados. Pero si es un deslizamiento de los afloramientos rocosos, no de depósitos anteriores, sino de afloramientos de roca, pues los deslizamientos no transportan a grandes distancias los materiales y siguen siendo angulares. Eso cuando los deslizamientos en el futuro van a dar lugar a brechas, las brechas. Bien, estas son evaporitas, que son rocas no clásticas, que les había explicado en la clase anterior, que no era arranque, transporte y sedimentación por medios mecánicos, sino por parte de procesos, cuando ocurren procesos químicos de composición de las rocas. Las evaporitas es producto de evaporación. Vamos a suponer que en agua marina que está supercargada de sales, y en la orilla del mar con tanto calor, se evapora esa agua, se evapora y quedan las sales por evaporación, y las sales quedan y pasa a ser una roca, que por cierto las rocas salinas son muy malas para ingeniería. Las evaporitas, producto de procesos de evaporación, y que como se evaporó el agua, los materiales muy finos que contenía el agua quedaron ahí depositados y originan con el futuro nuevas rocas sedimentarias. Esos son y en este caso la evaporita. Son rocas no clásticas, no clásticas. Caliza también, le había explicado en la clase anterior que las calizas pueden ser de origen clástico y de origen no clástico. Y se los voy a explicar por qué.
Las de origen clástico, pues si había originalmente en las montañas la roca caliza, ya existía como roca allí en las montañas, pues los ríos arrancaron de esa roca, las transportaron y las depositaron. Y esa roca, como fue transportada, arrancada y transportada por los ríos y depositada, origina una nueva caliza de origen clástico. Pero si esa caliza no ha sido arrancada, transportada, sino que está en un sitio como el Vigía, por ejemplo, de clima muy cálido y muy húmedo, entonces la descompone y la disuelve con facilidad, con facilidad. De manera que ustedes se dan cuenta de la imagen que es un de grano sumamente fino, no hay agregados gruesos, puro fino, microscópico. Pues para ver los granitos ahí hay que meterle una muestra al microscopio. Entonces, como son muy finos, entonces el material fino, después que se evapora esa agua, decanta y se va acumulando allí y da lugar a nueva caliza. Por eso las calizas pueden ser de origen clástico y de origen no clástico. La mayoría de las calizas con las que van a trabajar ustedes van a ser de origen clástico. Pero, pero ya les dije, la mayoría, pero no son las únicas. Vamos a decir que, ¿qué pasó aquí? Se fue No, profe, Luego, sí se la escucha. No, aquí estamos. pero me está apareciendo un aviso aquí que es esto. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Ah, bueno, que ya solucioné el problema aquí. Es el Zoom que a veces me mama gallo. Ven, Dele, fin. aquí hay otra. La sedimentación bioquímica que también hemos visto la vez pasada tiene que ver con los corales. Los corales. Los corales son animales, no son rocas, no son minerales que son de origen inorgánico. Estos son de origen orgánico. Y los corales se dan siempre es como los árboles, nacen, crecen, se multiplican y mueren en el sitio donde nacieron, en el mismo sitio, y permanecen toda la vida de ellos, hasta que mueren, y se dan en comunidades de miles y hasta de millones, juntos. De manera que cuando se les ha cumplido su ciclo de vida, mueren todos esos millones, y da lugar a capas sedimentarias, Después, como se reproducen, hay nuevas generaciones de corales que dan lugar después, posteriormente, a capas por encima de las que se habían muerto anteriormente, y así se forman, es la forma bioquímica también de originarse las calizas, porque los esqueletos de los corales es de calcita, todo es calcáreo. Entonces, y esto es típico de mares cálidos, como el mar Caribe nuestro, cálido y de poca profundidad, pocos metros, por decir 10, 15, 20, 30 metros de profundidad, no 500 metros, sino pocos metros, mares superficiales y cálidos, porque es el ambiente típico para que vivan y se desarrollen los corales. Por eso hay aquí al norte del Mar Caribe, cerca de las islas nuestras, de Margarita, de Coche, de todo eso, van mucho los buzos a bucear en esos corales. ¿Ok? Bien. Estos es los corales esos cuando están vivos. Esto es un coral. ¿Ok? Cuando están vivos. Y les expliqué el otro día que eso de los corales han sido las pruebas que han demostrado que las placas se han movido mucho a lo largo de la historia geológica del planeta, porque al sur de los países nórdicos, vale decir Suecia, Noruega, que están bien al norte, el norte de esos países ya casi que está en el círculo polar ártico del frío que hace allá arriba. Y en eso no son ambientes de que haya corales, pero hay calizas de origen coralino allá. Y como yo les dije que son típicos de climas cálidos y húmedos, digo de climas cálidos,
cálido significa lo que está cerca del Ecuador. Y nosotros en Venezuela estamos cerca del Ecuador. Estamos apenas a 8 grados norte en promedio, de 8 grados norte. Esos países están que 40 grados norte, 50 grados norte, por ahí anda la cuestión. Y no son tipos de clima ni de mares poco profundos ni cálidos para que den lugar a calizas de origen coralino. Sin embargo, allá están, allá están. Eso demuestra que estas regiones en el pasado geológico, cuando se depositaron, murieron esos corales y dieron lugar a rocas calizas, no estaban en esas latitudes, estaban cerca del Ecuador. Y la tectónica de placas a lo largo de los años geológicos los desplazó hacia el norte, ya cuando esos se habían muerto y se estaban haciendo rocas. Esas son de las pruebas de que los continentes se han movido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Venezuela en este momento, hubo un tiempo en que la actual Venezuela, donde vivimos nosotros, estuvo donde está hoy en día los alrededores de Buenos Aires, Argentina, al sur. Por ahí estuvo, por esos sectores estuvo Venezuela ubicada. ¿Sí? Bien. Los sedimentos marinos. Acuérdense que yo les había dicho que hay 5 ambientes de sedimentación, o sea, 5 orígenes de cómo se dan lugar las rocas sedimentarias. El lacustre, el marino, el fluvial, el glaciar y el eólico. Son los 5 ambientes. Este es el ambiente marino. Miren cómo están los sedimentos. Los sedimentos en el fondo. Que estén, hay que saber mucho sedimento fino. Fino. Eso depende de qué turbulencia o no turbulencia existe en las aguas de Y para que esto caiga revuelto. O si los ríos que le han depositado sus sedimentos, ríos que desembocan en el mar, les han depositado los sedimentos, esos sedimentos traiga mucha roca gruesa o traiga puro sedimento fino. ¿Sí? Para darles una idea, nuestro río Chama, las rocas más gruesas están transportadas más o menos hasta aquí, hasta Mérida, desde Mucubají hasta aquí, hasta Mérida, a lo largo de su historia geológica de ese río. Si ustedes tienen la curiosidad, cuando vayan para el páramo, pararse un poquito en el carro y ver el río Chama por Mucuchíes, por Mucurubá, por Tabay, por ahí, y verán que en ese sector es donde el río ha traído los materiales, la roca más gruesa, 1 metro, 2 metros de diámetro, a veces hasta 3, las rocas más gruesas. Y de aquí de Mérida hacia estanques, rocas medianas, medio metro hasta 1 metro de diámetro y pesadas, así más o menos. De estanques yendo para el Vigía, ya son mucho más finas, ya son mucho, 30 centímetros, 20 centímetros, ya no se puede hablar de metros, sino de centímetros. De modo entonces, y del Vigía hacia allá, que es el sur del lago, la planicie del lago de Maracaibo, que ya el río Chama va llevando hacia el lago de Maracaibo, son sedimentos finos. Uno que otro agregado de 3, 5 centímetros se pone ahí, pero la mayoría son sedimentos finos. Y el río Chama en el lago de Maracaibo deposita este tipo de sedimentos. ¿Sí? Entonces, si el río transporta rocas hacia el fondo del lago, pues los sedimentos que van a dar origen de origen marino a eso van a dar lugar a rocas conglomeráticas. Pero si es sedimento fino, se toma una muestra aquí y si es arenoso, va a dar lugar a una roca que se llama arenisca. Porque aquí es fondo marino, pero acuérdense que por la tectónica de placas que hace subir la corteza, la hace subir a alturas por encima del nivel del mar y ya queda en la superficie y a partir de entonces comienzan los procesos de sedimentación a formarse roca. Y si el material es arenoso, va a dar lugar a una roca que se llama arenisca. Si el material es limoso, que es más pequeño, de tamaño más pequeño que la arena, va a dar lugar a una roca que se llama limolita, porque los materiales transportados son los limos. Y si transporta arcilla, va a dar lugar, que es la más pequeña, va a dar lugar a una roca que se llama lutita. ¿Ok? Eso depende de eso. Porque está en el fondo marino, está ahorita.
pero con la corteza, muchas de esas rocas de origen marino que hoy en día están en la superficie, este, fue producto del levantamiento por la tectónica de placas posteriormente a la depositación. Les puse un ejemplo, una de las clases pasadas, que el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, está en sedimento marino, sedimento que ya se depositó hace tiempo, o sea que está bastante consolidado, pero aún no está totalmente cementado para llamarlo roca. Es un sedimento bastante consolidado y permite el aterrizaje de aviones de gran peso, de gran peso. Y ese material de ahí es conglomerático, porque esa zona del litoral central está muy sujeto a las olas y corrientes marinas que les expliqué, por lo tanto son capaces de transportar agregados gruesos en el pasado, y ahí están depositados agregados gruesos que en este momento es un sedimento conglomerático bien consolidado, pero todavía no es conglomerado. Es lo de Maiquetía. Bueno, cuando yo le dije que cuando uno ve el perfil de los sedimentos, ve que ve como capas, las que se depositaron más ordenadas, más desordenadas. Llovió poco en las cabeceras del río, por lo tanto le metió poca agua al río y fue capaz solamente de transportar arena, ritmos y arcilla, o si llovió bastante, fue capaz de transportar elementos gruesos, todo eso. Entonces, uno puede perfectamente diferenciar en las capas los periodos que ha llovido fuerte y los periodos que no ha llovido fuerte, y cuando eso se consolida y se hacen rocas, esas capas dejan de llamarse capas y pasan a llamarse estratos. Mientras son sedimentos sin consolidar o en paso de consolidación se llaman capas, pero cuando se hacen rocas ya se llaman estratos. Las capas o estratos, que así se llaman, pueden ser diferentes atendiendo sus caracteres. Vamos a verlo, porque eso tienen que tomarlo en cuenta en el ejercicio de la profesión. Textura, es decir, según el tamaño de las partículas o fragmentos. Ya le dije, si es fino, es lutita, puede ser limolita, puede ser arenisca o puede ser conglomerado. Y si es conglomerado, puede ser conglomerado fino o conglomerado grueso. Conglomerado porque los agregados son de 30 centímetros, 20 centímetros, o agregado grueso puede tener hasta medio metro el diámetro de esos agregados. Por eso se dice conglomerado fino, conglomerado grueso. Composición, puesto que la variación en su peso puede ser debida a diferencia de densidad, propiedades estrechamente ligadas a su composición química. Acuérdense que yo les dije que en las partes, estoy poniendo como ejemplo el caso de que el origen sea fluvial de río, pero ya les dije que hay 5 ambientes de sedimentación. El de río, que da lugar a diferentes tipos de rocas con más características. Si el río, en las cabeceras donde empezó a arrancar material, había diferentes tipos de rocas, pues diferentes tipos de rocas transporta y va a depositar aguas abajo. Entonces, eso da lugar a una composición heterogénea de materiales con propiedades que hay que analizar bien para ver si ese conglomerado es apto o no es apto. Y si arriba en las cabeceras había solamente un solo tipo de roca, pues un solo tipo de roca va para abajo, lo que quiere decir que su composición es muy homogénea y es más representativo de que uno pueda decir, utilicen ese conglomerado o no lo utilice con propiedad, aún sin mandar la muestra para el laboratorio. Porque ya sabe, porque si por ejemplo lo que traía era lutita y venía y usted tiene que tomar una decisión en el vigía, y el conglomerado, todos los agregados son de lutita, porque allá en las cabeceras solamente había lutita, usted dice, no trabajo aquí con ella, sin mandar la muestra para el laboratorio. Pero si arriba lo que había era, por ejemplo, arenisca, silicia, y entonces el trabajo fue puro de esos tipos de materiales abajo y se formó la nueva roca, usted dice, no, trabajemos con esa y trabajamos tranquilos. Por eso es que los obligo a pensar en los exámenes, porque cuando son ingenieros tienen que pensar en ese momento también. Textura y composición. Y tal vez a la vez es evidente que entonces la estratificación se denomina a la suma de estratos que existan uno encima de otro. Esa suma de diferentes estratos es la lugar a estratificación. La estratificación en el depósito es una prueba del cambio de condiciones durante la acumulación.
textura y composición. Textura ya le dije que pueden depositarse ordenadamente o desordenadamente, o puro material fino o material grueso y fino a la vez. Todo eso, todas esas cosas son posibles en la naturaleza y eso hay que tomarlo en cuenta. Y la composición, si el material vino de un solo tipo de roca, de varios tipos de roca que tenían composición química distinta, todo eso hay que verlo para poder determinar a la final. Y le digo, y enfatizo en esto, y por eso les repetí las imágenes hoy, porque les acuerdo que le dije en la clase pasada de que el 75% de las rocas en la superficie terrestre donde el ingeniero construye son sedimentarias. Son sedimentarias, por eso hay que conocerlas muy bien. Cuando cada estrato presenta individualmente una gradación, cuando cada estrato es cuando cada antigua capa sedimentaria que abre roca. Cuando cada estrato presenta individualmente una gradación que va de grueso abajo a fino, en la parte superior se dice que la estratificación es gradual. Gradual por tamaño se llama. ¿Qué es gradual por tamaño? Eso ocurre mucho en las rocas sedimentarias de origen eólico, de los vientos, los vientos. Yo les expliqué el otro día que lo de los vientos, los vientos son capaces de transportar solamente los elementos finos, la arena, los limos y las arcillas. Si son los finos, en este momento el material más grueso dentro de los finos es la arena, la arena. Y cuando los vientos están depositando las dunas, como ocurre en el sur de Coro y en el estado Apure, en el Capanaparo, son los dos sitios donde hay dunas en Venezuela, cuando transportan las arenas, limos y las arcillas, y llega un momento en que está al abrigo de esos vientos, por gravedad, se van depositando esos materiales que los vientos han venido transportando. Se depositan por gravedad. Entonces, como las arenas son las más pesadas, son las que se van para abajo primero, después los limos y después las arcillas. Entonces, como hay esa gradación de arena, limo y arcilla desde la parte basal, porque por gravedad la más pesada se vuelve para abajo, entonces a la final resultan estratos con gradación, con estratificación gradual por tamaño. A eso se refiere. No es lo único, porque cuando los ríos depositan algunos materiales de eso, por ejemplo, el Chama que transporte arena, limo y arcilla hacia el lago Maracayo, si al tocar las aguas del lago, esos sedimentos, encuentran que internamente la pendiente es muy fuerte de la interna dentro del lago, la pendiente del terreno dentro del lago es fuerte, por ejemplo, presenta 60, 70 grados de inclinación, a eso me refiero, entonces también la gravedad llama y los materiales más gruesos se depositan primero y los materiales más finos son los últimos que se depositan y ahí también se da sedimentación gradual por tamaño. Siempre en que haya aguas tranquilas, porque cuando las aguas no son tranquilas, mucho oleaje, por ejemplo, cosas de esas, ahí se depositan todos revueltos. Bueno, y estos son los estratos. Estos son los estratos. Eran antiguas capas de sedimentos y ahora son rocas. Diferentes tipos de rocas. Ve que, por ejemplo, esta, para que vayamos empezando a diferenciarlas, estas son areniscas. Areniscas. Y estas son material o limoso o arcilloso. ¿Por qué lo digo? La arcilla, y eso es, le paso todos esos datos, porque a mí me tocó trajinar con eso en toda Venezuela con eso. Las rocas que son de origen arcilloso o limoso se meteorizan más rápido en climas cálidos y húmedos. Y como se meteorizan o se descomponen, pues, o como hablamos aquí en Mérida, en la calle, se escoñetan, con el perdón de las damas. Ellas también son más groseras que nosotros, así que no. La angularidad como esta, en los estratos, mire, aquí presentan ángulos quebrados, se pierde y la angularidad da lugar a formas redondeadas. Entonces, cuando nosotros veamos rocas, estratos de roca que presentan muchas formas redondeadas, dice, ¿eso es arcilloso o es limoso? Pero cuando encuentra esto, dice, eso es arenoso y esto es arenisca, que está compuesta por granos o son de sílice o son de calcita.
Ambos son de colores claros, blanquecinos, y por eso es que presenta esta coloración, la arenisca. Y son duras. Aquí se ve que es un clima cálido y seco, tipo estanques. Pero Sí, eso parece como un desierto en Estados Unidos, algo así, ¿no? parece eso, sí, parece eso. Pero si estas rocas en ese ambiente seco que estamos viendo ahí y presentan estas capas, formas redondeadas, quiere decir que en el pasado el clima no era tan seco, era más húmedo y por eso las degradó aquí, las degradó aquí. Entonces, cuando estas rocas, después vamos a ver mucho más ejemplos de eso y en el terreno los vamos a ver también en la salida de campo. Por ejemplo, en la salida del último túnel de la carretera que vamos a visitar, yendo para el Vigía, el último túnel de aquí para allá. Al salir del último túnel encontramos una secuencia de estratos de arenisca y lutita, y hay hasta caliza. Arenisca, lutita y caliza, los vamos a ver allí. Y cada uno se comporta distinto respecto a la estabilidad de la carretera, a la estabilidad de la carretera. Aquí estamos viendo entonces que estas capas están más alteradas, o sea, descompuestas químicamente por el redondez que tienen, y estas están más sanas. Entonces empiezo a sospechar de que esta arenisca es silicia, porque acuérdense que donde hay silicia hay resistencia, y presentan las formas quebradas todavía, formas quebradas y los colores blanquecinos, porque cuando las rocas se van alterando, agarras tonos rojizos, porque se produce ferruginización allí, son procesos de descomposición química. Esto no tiene manchas rojas de óxido, entonces se muestra sana todavía, es muy sana. Quiere decir que estas capas de arenisca son fuertes y son de confiar. De confiar desde el punto de vista de la descomposición química, más no si la arenisca se encuentra fracturada, así esté sana químicamente, se presentan muchas fracturas como esta aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay una chiquitica. Si presenta muchas fracturas, entonces eso se desprenden bloques como por ejemplo, se desprenden bloques de rocas sanas y frescas, y el que le caiga abajo tiene que ir a levantarse las carajitas en el infierno, porque para allá lo manda de inmediato. ¿Ok? Echando vaina yo aquí. Pero fíjense, y estas son rocas sedimentarias y están en la superficie terrestre. Después vamos a ver más casos de esto. Aquí tienen estratos o planos de estratificación. Aquí están todos sanos, no hay colores ferruginosos. Estas son las areniscas que yo le digo. Esta parece limolita, estas. Y esta es lutita donde la pongan, que es grisácea. La lutita es de colores grisáceos. Arenisca nuevamente, lutita, arenisca nuevamente. O sea, aquí hay interestratificación, que quiere decir alternancia de estratos de diferentes tipos de rocas. Hay alternancia de arenisca, lutita, aquí. Hay una limolita atravesada aquí. Eso indicó que cuando fueron sedimentos originalmente, el río que depositó esto, si esto es de origen fluvial, era capaz de transportar las arenas aquí. Aquí llovió un poquito menos y transportó apenas limo, y aquí transportó fue pura arcilla. ¿Sí? Cada uno de estos tres tipos de rocas tienen comportamientos distintos. Por ejemplo, mire, no es sino que ver en el sitio. Cuando uno no ha estudiado la materia y no se hace ingeniero, va para allá y lo único que uno está pendiente es de mirar en la cara a la carajita con la que uno anda. Yo trataba de hacer así también, no se preocupen. Pero ahora que están estudiando la materia y están estudiando ingeniería, si se llegan aquí, tienen curiosidad de ver para acá. Y fíjense, esto es material suelto, donde están estas máticas aquí, material suelto. ¿Qué predomina? El color grisáceo, a veces más oscuro, a veces más claro, pero es grisáceo, no es blanquecino. Aquí es algo, un repelito de blanquecino, pero predomina lo grisáceo. ¿Y qué es lo grisáceo arriba? Lutita. Si yo veo este material suelto aquí y eso se vino de arriba, quiere decir que la que se descompone aquí, de todas estas que están aquí, la que más se descompone es la lutita. Mire, porque es la que más se depositó. En cambio, la arenisca, como le dije en la imagen anterior, puede desprenderse en bloques así sana. Estos son bloques de arenisca, mire. Y es uno más chiquito aquí. Fíjense que se ven sanos, pero a través de líneas de fractura. O si este corte que está aquí
fue producido artificialmente con explosivos hechos por el ingeniero cuando fue a construir una carretera y abusó del explosivo, la roca quedó muy fracturada. Y posteriormente a que esté funcionando esa carretera, de ese talud de corte se van desprendiendo pedacitos de roca porque abusó del explosivo y quedó muy fracturada en la superficie. A veces es por eso, por culpa del ser humano, el ingeniero que abusó del explosivo, pero a veces es que en los laterales de una falla geológica que no quieren, el problema, el tema de las fallas no lo quiero ahondar en eso todavía porque viene un tema de eso más adelante. Las fallas producen fracturamiento de las rocas. Entonces, si uno está trabajando en una zona de falla, encuentra naturalmente la roca fracturada, no ocasionada por el ser humano. Hay que saber distinguirlas las dos, porque por lo general las fallas originan fracturas a mayor profundidad y mayor densidad. Lo hecho por el ser humano, las fracturas a veces son muy densas, pero muy superficiales, de manera que usted manda con una máquina. ¿Cuánto profundidad tiene esa fractura? Tiene 20 centímetros. Bueno, le dice al operador de la máquina, sáqueme con la máquina esos 20 centímetros para que estar seguro que ya salí de las fracturas y debajo de esos 20 centímetros ya no hay más fracturas, sino que la roca está maciza, ya se me va a portar bien, no se va a desprender en bloque. Todas esas decisiones hay que tomarlas cuando no veas en sitio. Bueno, y esto, no les he querido mandar, allá les mandé hasta un video, les mandé cómo han evolucionado a lo largo de la historia geológica de